Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Dentro de las frases populares en lengua castellana encontramos esa tan manida de dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante. Es verdad que a veces es solo palabrería, pero es exactamente lo que hizo Franz Beckenbauer en dos ocasiones durante su carrera: retrasar su posición, retroceder en el terreno de juego para que su fútbol, su dominio de la escena, diera un claro salto hacia adelante. Como explica en un fantástico hilo en X o Twitter Miguel Lourenço Pereira, está muy extendido eso de que Beckenbauer empezó como centrocampista y no es del todo cierto. Él era un atacante muy fino, técnico, inteligente, en categorías inferiores en el Bayern, pero jugaba arriba. Era casi delantero, podemos decir. Ya en el primer equipo, el técnico croata Zlatko Kajkowski entendió que su liderazgo, su control sobre lo que pasaba en los partidos sería mayor si acomodaba a un jovencísimo Beckenbauer al centro del campo. Dicho y hecho, Beckenbauer fue un centrocampista mandón en el primer tramo de su carrera. Años más tarde decidieron que su liderazgo y ese equilibrio para atacar y defender casi con la misma eficacia podía tener su acomodo desde la posición de líbero. Beckenbauer no fue el primer líbero, pero sí fue el primer gran líbero que lo organizaba todo, la escena defensiva y la ofensiva. Decidía cómo se defendía y también a qué ritmo y por dónde, por qué ruta se atacaba. En definitiva, un auténtico líder. Y tenía sentido retrasar su posición porque, como decía Sir Bobby Charlton de Beckenbauer, The most important thing that he had a fantastic vision. Lo más importante que tenía Beckenbauer era su visión de juego, lo más destacado del juego del futbolista bávaro. Y desde atrás, Franz lo veía absolutamente todo. Beckenbauer fue buenísimo, pero sobre todo fue un futbolista muy especial como pocos. Y por ser tan especial, le teníamos que dedicar este especial de Play Fútbol. Arrancamos. Empezamos este episodio especial sobre Franz Beckenbauer. Hemos hecho especiales aquí cuando nos ha dejado gente tan importante como Maradona, como Pelé en los últimos tiempos. Y bueno, Franz Beckenbauer es uno de los grandes de la historia del fútbol. Y la verdad es que me he rodeado bastante bien, como siempre, vaya. Si algún mérito, alguna virtud tengo es que me rodeo siempre muy bien de los mejores para recordar al gran Franz Beckenbauer. Casi siempre que hablamos de temas históricos aquí en Play Fútbol, hablamos con Javi Roldán, @JaviHipo en Twitter, ya nos escucha. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas, un placer. Igualmente, como siempre, y hace unas semanas hablábamos de la historia del fútbol europeo, de la historia de las competiciones europeas, también de la historia del fútbol portugués, porque tiene un libro que está, ya saliendo, el gran Miguel Lourenço Pereira, que nos escucha desde Portugal. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola Javi, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de ese mitazo absoluto que es el Kaiser. Auténtico mitazo. Miguel, están siendo, con perdón, pero años fastidiados. En los últimos 5 o 7 años hemos perdido a Johan Cruyff, a Pelé, hace nada, unas semanas se han ido Bobby Charlton, Zagallo, ahora Beckenbauer. El partido que se tiene que estar montando, no sé si arriba o abajo, donde sea exactamente, pero el partido que se tiene que estar montando por ahí tiene que ser bonito, ¿eh? Sí, además son generaciones que lamentablemente al paso del tiempo se va notando y al final nos cuesta porque son gente con la que crecimos todos, admirándolos mucho. Muchos de ellos ya ni siquiera jugaban
cuando empezamos nosotros a tener conciencia del fútbol, pero el poder del nombre ya estaba ahí, y eso es lo que define las leyendas, y Beckenbauer era uno de ellos. Y nosotros cuando éramos pequeños había siempre el dueño de la pelota, en eso de fútbol callejero. Beckenbauer era el dueño de la cancha, y todo el mundo que quería ser alguien en el fútbol quería en algún momento ser Beckenbauer por eso, por tener esa actitud de más grande que la vida, y eso es algo que no estamos acostumbrados a reconocer en un jugador que se hizo famoso por su demarcación más defensiva, pero que era capaz de ocupar todo el terreno de juego exactamente dando el máximo nivel, y eso es muy difícil de conseguir, y por eso creo que Beckenbauer es unánimemente uno de los jugadores más importantes de la historia y de los mejores futbolistas que hemos visto nunca. Enseguida iremos al tema de los cambios de posición, pero es tal cual lo que dice Miguel, es que de las teóricas 4 líneas que hay en el campo, ocupó 3. O sea, él estuvo en la delantera, estuvo en el centro del campo y estuvo en la defensa. Le faltó ser portero, y seguramente si miramos la hemeroteca, al menos en algún entrenamiento, igual tuvo algún momento. Sobre lo que decía del carisma de Beckenbauer, Miguel, me llamó mucho la atención lo que decía Bernd Schuster. Bernd Schuster fue entrenado por Franz Beckenbauer, y nos contaba esto el otro día en el larguero. Cuando entraba en una habitación, aunque no está la luz puesta, lo ponía él, sin botón. Cuando entraba Franz, todo miraba y dice, uy, ahí viene Franz, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Sí. Que era una aura que se dice en Alemania, sí, ¿no? Sí. Que presentaba algo, él era, y luego cuando empezaba a hablar, pues se caía todo el mundo al suelo, ¿no? Más o menos, sí. Hablando así. Era muy exigente como futbolista, como entrenador, pero luego muy comprensible a la hora de hablar con él. Lo he dicho en la introducción del programa, invito a los oyentes a leer el hilo que tiene en Twitter Miguel Lourenço Pereira sobre Beckenbauer, también los distintos artículos que han ido saliendo en prensa que ha ido colgando también Javi Roldán, haciendo un poco la revista de prensa sobre el adiós de Beckenbauer. Pero Javi, me llamaba la atención en un artículo de Philip Lahm en el día de hoy en El País, el legado de Beckenbauer. Lo titula así, habla de el ingenio, carisma, experiencia, encanto y optimismo. Utiliza estas 5 palabras, estos 5 adjetivos para hablar de algo muy importante, sin lo que no podemos entender a Beckenbauer, que es ese carisma, que es esa personalidad, esa manera de ser, Javi. Sí, fíjate, Bruno, esto me viene a la cabeza Menotti, que decía que el carisma y el respeto que hay que ganárselo desde el conocimiento, ¿no? Pues esto Beckenbauer se lo ganaba, por supuesto, en el campo, pero desde el fútbol, ¿no? Yo no creo que fuera un tipo que tuviera el liderazgo llevado a otro lado, ¿no? Solamente por esto, él mismo dijo que en el Mundial 74, cuando la primera fase de grupos fue regular, entró al vestuario, dio unas cuantas palabras y la gente cambió totalmente de actitud, ¿no? Y también me venía a la cabeza, al respecto, Bruno y Miguel, en el libro de Van Basten, diciendo que él no se veía como entrenando sin poder representar lo que él realmente era como futbolista a sus futbolistas como jugadores, ¿no? Que tendría en su equipo. Entonces todo esto es lo que yo creo que puede representar Beckenbauer, ¿no? Que es una figura que tanto por su juego como por su personalidad, como por esa ascendencia, ¿no? Que decía antes Miguel en el campo, que se ve desde el público, no quiero imaginarme cómo son los compañeros, ¿no? No, sin palabra ninguna lo exteriorizaba, ¿no, Bruno? Sí, hay que ponerlo todo en contexto. Beckenbauer es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Él nace apenas unos meses después de que de que se cerrara la Segunda Guerra Mundial, y pasa su infancia, pues eso, en una Alemania que se está recuperando de un golpe, por más que en la guerra perdieran los nazis, que evidentemente eso para muchísima gente en la sociedad alemana fue un alivio impresionante. Pues por más que eso pasara, un país en el que ha sufrido tantísimo, pues estaba, con las constantes vitales muy bajitas. En esa Alemania creció Beckenbauer, y explicaba él mismo en un reportaje que le hacían en los medios de comunicación oficiales del Bayern hace 3 años, cuando justo cumplió 75, él explicaba que tenía un campo de fútbol justo delante de su casa, y que seguramente eso marcó su vida. Bist aus dem Haus hinausgegangen durch die Haustüre und warst auf dem Fußballplatz. Fußball war unser
unser Lebenselixier. Decía Beckenbauer que el fútbol era el elixir de la vida para él, y cuenta una anécdota bastante divertida también. Beckenbauer empieza siendo un niño jugando en el Múnich 1906 y juega una final contra el Múnich 1860. Cuando juega esa final lo tenía todo arreglado para irse precisamente al Múnich 1860, para cambiar de club e irse a ese equipo. Pero también en el mismo reportaje cuenta Beckenbauer que fue un partido muy duro, eso para empezar, mucho golpe, mucho trajín, y hay un momento en el que un rival le pega una bofetada. En ese momento, Beckenbauer decide que no se va al Múnich 1860, que su rival ciudadano va a ser el que se lleve el talento de Beckenbauer. Und zwar bei 1906. Und da habe ich in der Schule gespielt bis zum 13. Lebensjahr. Wir waren im Endspiel, also 1906 gegen 1860. Explica Beckenbauer eso precisamente, que recibió un bofetón de un futbolista. Miguel, es tremendo cómo hubiera cambiado la historia seguramente, porque la gente tiene en la cabeza el Bayern como el grandísimo club, que es verdad que había conseguido ya algún título en la primera parte del siglo XX, pero no es el gigante brutal europeo en el que se ha convertido el conjunto bávaro, entre otros gracias a Beckenbauer. En absoluto, de hecho no está siquiera en la primera edición de la Bundesliga. De hecho es con Beckenbauer ya como figura importante en el equipo que ascienden a la Bundesliga el mismo año que el Borussia Mönchengladbach, que van a ser los grandes rivales a final de los 60 y sobre todo en los 70, y sobre todo cogiendo todavía esa idea que había tenido ver del comentario de Laura alrededor de Beckenbauer y lo que comentabas de sus orígenes, es que Beckenbauer es tan importante en Alemania sobre todo y genera tanta admiración y respeto, porque él es el hombre que devuelve el orgullo a los alemanes en ser alemanes. Alemania, la que gana el Mundial del 54, se llama el milagro de Berna, no solo porque gana una Hungría, que es el mejor equipo del mundo, sino porque nadie daba un duro por Alemania en esos años, y los grandes protagonistas de esas selecciones alemanas en los 50 eran gente muy humilde, Uwe Seeler, Fritz Walter, gente que era muy obrera y no tenía ese carisma, y cuando aparece Beckenbauer ya como una joven promesa que juega el Mundial de 66, en esos primeros años cuando todavía jugaba en posiciones más adelantadas, y a su carisma crea un poco la idea que nosotros vamos a tener de lo que es un futbolista alemán. Un jugador que es capaz de creerse que lo va a ganar, aunque sea en el minuto 90, y casi siempre pasa. De ahí luego saca Gary Lineker la famosa frase que el fútbol son 11 contra 11 y al final ganan los alemanes. Esa idea viene de lo que Beckenbauer cambió la forma de los alemanes estar en el fútbol y la percepción que todos los que no eran alemanes tenían cuando jugaban contra ellos. Y eso empezó ahí, en esa pequeña anécdota, pero toda esa etapa fue una etapa que tardó su tiempo. El Bayern, hasta que gana la primera Bundesliga con Beckenbauer, está 3-4 años en Bundesliga compitiendo, intentando llegar a la cima de la tabla de clasificación, pero había muchos equipos competitivos. Pero Beckenbauer ya por entonces era titularísimo en Alemania y estaba claro que era un jugador diferencial. Y de hecho tuvo ofertas para irse a jugar a Italia, pero luego se cerró el mercado italiano, que era donde solían ir los jugadores alemanes importantes en los años 60. Y también esas características de no haber mercado, de España tener el mercado cerrado, de Italia tener el mercado cerrado, permitió que se quedara en Múnich y ayudó a construir ese super equipo que luego se convirtió en el gigante del fútbol alemán a partir de los 70, digamos. 74, 75 y 76, 3 Copas de Europa de forma consecutiva. Hablábamos en Play Fútbol, también es algo bastante recomendable. Charlamos con Sergio Vilariño de esa rivalidad histórica también con Johan Cruyff, que no fue solo en esa final del Mundial, se pasó también a algunos Ajax, Bayern y demás a nivel de clubes. Es bastante llamativa esa rivalidad en aquella época, pero sí, es tal cual lo que dice Miguel. En el 65 consigue el ascenso a la Bundesliga, estaba en segunda categoría, por decirlo así, el Bayern, y con un jovencísimo Beckenbauer, tan solo 20 años, asciende a la Bundesliga. Ganan una
si hablo ahora solo a nivel de clubes, ganan una Copa en el 66, si no estoy equivocado, y justo al año siguiente ganan la Recopa en el 67, y ya empieza a dibujar lo que sería el éxito, super éxito continental de aquel Bayern impresionante de Sepp Maier, de Torpedo Müller y compañía. Estábamos hablando del tema de la posición, de cómo fue variando también la posición en el campo. Javi, está muy bien explicado en el hilo de Miguel Lorenzo Pereira y se lee además muy rápido y muy fácil. Pero, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, él aparece en el Mundial 66, Mundial de Inglaterra, con tan solo 21 añitos. Y más allá de que, por ejemplo, juega una semifinal bestial contra la URSS, es que marca 4 goles durante el torneo. Es que acaba entre los 3 máximos goleadores de aquel Mundial 66. Sí, él tenía mucho impulso ofensivo, ¿no? Él cuando pasó al líbero, dice que se fijaba en Facchetti, que era el lateral izquierdo, ¿no?, del grande Inter, porque era un jugador que tenía esa zancada, ¿no?, técnica hasta llegar hasta arriba, y él pues tuvo un proceso evolutivo que a mí me recuerda mucho, Bruno, te lo digo porque me recuerda a Samer, que hicimos un programa especial de él. Sí. Samer tuvo el mismo inicio ofensivo, no como jugador de ataque, centrocampista de ataque, y luego acabó de líbero siendo el Balón de Oro, ¿no? Así que es muy concreta la comparación, ¿no? Y esto, pues, él empezó, como bien habéis dicho, como extremo, jugador de ataque, y fue el entrenador, su primer entrenador, ¿no?, del Bayern de primera, que se llamaba Zlatko Kakowski, el que lo retrasó a la zona de volantes, y ya luego fue con Branko Zebek, con quien se asentó, ¿no?, a finales de los 60 e inicios de los 70. Entonces ya en Alemania tardó un poco más, porque la selección, yo recuerdo que en el Mundial de México 70 aún es volante, ¿no? Juega ahí la pareja de volantes que jugó en el 66 junto con Overath, una de las mejores parejas de la historia para mí del fútbol, ¿no? Pero ya se asienta como líbero, y dice él, el mismo Beckenbauer dijo que le venía muy bien, ¿no?, para esas cabalgadas hacia arriba que él siempre necesitaba, y ver el fútbol de cara y buscar, ¿no?, también el pase un poco más, un pase medio largo, que le gustaba mucho a él, muchas veces de exterior, a buscar a fundamentalmente a Torpedo Müller, a los extremos, ¿no? Es que, Miguel, se comete esa inexactitud grave, incluso diría, de citar alguna gente ha citado a Beckenbauer como el primer líbero, ni mucho menos lo es. Pero sí que es verdad que es un futbolista que le da otra dimensión a esa posición, seguramente, que a partir o a raíz de ese Beckenbauer líbero, porque había líberos muy finos que ya no hacían solo del ímpetu defensivo su manera de actuar, sino que eran muy limpios en el corte, eran más inteligentes, vamos a decir, que rudos, pero que no tenían esa capacidad ofensiva de organizar, de dominarlo todo como sí tenía Franz Beckenbauer. Hemos escuchado en el inicio del programa a Sir Bobby Charlton, que lo tuvo que sufrir a Beckenbauer como rival en varias ocasiones también, decir que la mayor virtud de todas las que tenía, que eran muchas, la mayor virtud que tenía Beckenbauer era su visión, la visión de juego. Y claro, si pones a un futbolista con una visión de juego brutal atrás, en un sitio donde ve todo el campo, pues estás agrandando su panorama, estás agrandando su panorama de visión, y en ese sentido ya no solo los entrenadores que lo pusieron, sino él también, la manera de entender la posición de líbero es que fue un acierto total, Miguel. Sin duda, para hacer una comparación con a día de hoy, sería como, por ejemplo, coger a Toni Kroos o a Luka Modric y ponerles de líbero. Pero el fútbol ha cambiado, ahora es muy complicado hacer ese tipo de cosas, pero lo que hizo Beckenbauer fue aprovechar una dinámica del fútbol de su tiempo, que el líbero ya existía, como dices bien, desde hace mucho tiempo, pero tenía una función más defensiva, sobre todo en el fútbol italiano, incluso en el fútbol sudamericano. Había algunos líberos que tenían ya muy buena salida de balón, el caso mítico del capitán del Partizan, que luego va al Ajax y ayuda a crear esa idea de fútbol total, Vasovic, pero también luego Blankenburg, que era alemán y jugaba, y luego empezó a jugar en el Ajax cuando Vasovic se retira. Pero lo que hace Beckenbauer es dar una dimensión ofensiva al gol. Básicamente, jugando de líbero, no solo podía leer todo el partido de cara, podía hacer sus míticas zancadas con el balón en control, buscando siempre la mejor opción, ser casi un centrocampista más viniendo de atrás, sino que siempre tenía la seguridad que los otros 3 defensas eran defensas de verdad. O sea, Beckenbauer no era un líbero que se preocupaba mucho con las tareas defensivas, sino que era un líbero que trabajaba en construcción. Entonces es un líbero muy diferente a lo que puede imaginar cualquiera que piense en la palabra a día de hoy.
y esa es la gran aportación que hace al fútbol moderno, digamos, porque en un periodo de tiempo donde el fútbol holandés sobre todo imprime al fútbol más velocidad, más cambios de posición, los equipos empiezan a jugar más coordinados, hay como que esa idea, ese mito de que el fútbol, hasta el fútbol holandés, eran casi como futbolín, que los jugadores casi no salían de sus líneas. No es así, pero sí que lo fútbol de Holanda, del Ajax, empezó a potenciar cambios posicionales muy relevantes, y Beckenbauer aprovecha eso, aprovecha esa nueva dinámica, y por eso solamente empieza a jugar en esa demarcación realmente en los años 70, y a partir de ahí es un jugador que no tiene demarcación. Realmente le empieza desde atrás, pero en muchos momentos del juego le vemos casi detrás del delantero, porque se permite moverse con total libertad, y como tenía la capacidad técnica, tenía un buen físico y tenía sobre todo una visión de juego superlativa, era algo que lo hacía como nadie más. Hubo otros jugadores que tuvieron algunos momentos, partidos donde jugaron como líbero. Me acuerdo de una eliminatoria del Borussia Mönchengladbach con el Liverpool, de final de Copa UEFA, que Günther Netzer juega en esa posición. Netzer, que era, digamos, su gran rival en el fútbol alemán, si es que podemos decirlo así, y era un jugador muy bueno, pero no era Beckenbauer, y en esos momentos se nota la diferencia de lo que era Franz en comparación de que cualquier otro jugador que intentó hacer de Franz, pero nunca llegó a hacerlo realmente. Hemos hablado de... Bruno, dale. un apunte al respecto de lo que dice, que me ha venido a la cabeza ahora de lo que ha dicho Miguel. Otro jugador porque creó tendencia el asunto, parece ser, porque otro jugador que lo probaron ahí para jugar de líbero fue a Del Bosque. Fíjate que era un jugador muy débil, pero con mucha creatividad, y lo probaron ahí, que jugó precisamente la eliminatoria de la Copa de Europa 75-76 contra Bayern, la jugó de líbero, ¿no? Así que fue ya el asunto de Beckenbauer fue una tendencia en los años 70, o al menos si se escarba puede ser que salgan unos cuantos más, ¿no? Y generó muchísima admiración, porque por ejemplo Ruud Gullit, que todos le conocemos como delantero, él empezó jugando de líbero, o sea, su sueño era ser Beckenbauer, y su carrera empieza en el Haarlem jugando de líbero, y luego, claro, por sus condiciones físicas y su talento sobrenatural, pues termina tanto en la selección holandesa, en el PSV, y luego en el Milan, jugando más de delantero, de segundo delantero, digamos. Pero él, cuando vuelve a su demarcación original, cuando ficha por el Chelsea, es jugador-entrenador, él se pone a sí mismo a jugar de líbero, porque era donde se sentía más cómodo y donde podía leer el juego de cara y hacer de Beckenbauer. Entonces es un jugador que empieza a jugar cuando Beckenbauer ya estaba en el Cosmos, ya se había casi retirado, aunque luego volvió al Hamburgo, y esa herencia cruzó la frontera de Alemania a Holanda y creó escuela. Sí. Por imitación, muchos genios posteriores pues fueron forjando su fútbol, y el ejemplo que pone Miguel sobre Gullit es buenísimo. Iba a decir, Javi, que además me parece que colgaste un par de vídeos también sobre el tema, que hemos hablado de la visión de juego, hemos hablado de las arrancadas que pegaba y demás. No hemos hablado de el golpeo con la parte exterior de la bota de Beckenbauer, que tiene incluso un gol de falta lanzado con el exterior, y que utilizaba ese tipo de golpeo como muy pocos. En aquella época, a ver, tampoco es algo que lo haga todo el mundo a día de hoy, pero vas viendo muchos casos. Bueno, Beckenbauer en aquella época era de los que mejor lo hacía sin ningún género de duda, y lo utilizaba además de manera permanente, le salía natural, Javi. Sí, hoy en día se ve poco. Hoy en día nos llama la atención Modric, nos llamaba la atención hace poco Quaresma, un poco antes Rochenbach, cuando llegó al Barça, nos impresionó con eso, pero lo cierto es que en esa época, por lo menos si vemos partidos antiguos, los saques de esquina casi siempre le pegan de exterior. Es una cosa muy curiosa, incluso muchos chutan a portería, ¿no? Pero que se usaba más, pero sobre todo en balón parado. Después ya en juego no se usaba tanto como hacía Beckenbauer. Beckenbauer es que parece que lo buscaba por defecto. Parece que se sentía mejor dando un pase de seguridad exterior que de interior, cuando el concepto de fútbol te dice que el interior es para asegurar y el exterior pues es para ringar, ¿no? Para dar una comba al balón. Pero la mayoría de pases, sea de un lado a otro, cuando él sube con el balón, van de exterior a Müller para el desmarque o a Müller al cuerpo. Sí. Hemos hablado de su Bayern, hemos hablado de su evolución también como futbolista, sus cambios de posición y demás. No hemos hablado tanto, alguna pinceladita ha puesto antes Javi, Miguel, de esa fabulosa selección alemana, que nos sirve también la figura de Beckenbauer para elevar el análisis a una Alemania que llega a la final del Mundial 66, aquella mítica
final contra Inglaterra, que hace semis en el Mundial del 70 con aquel llamado partido del siglo en el que Beckenbauer acaba con el brazo en cabestrillo, con el hombro dislocado y demás, que es una auténtica pasada. Gana la Eurocopa del 72, que le permite también a Beckenbauer ganar su primer Balón de Oro en aquella temporada. 74 ganan el Mundial también, y luego está en el 76 en aquella final mítica contra Checoslovaquia del penalti de Panenka. Es que pero dos preguntas en una, Javi. Está en una selección alemana brutal, que tiene 10 años increíbles directamente, pero al mismo tiempo está en momentos de la historia del fútbol, porque él es capaz de ganarle una final a la Holanda de Johan Cruyff, siendo jugador, le gana una final siendo entrenador a la Argentina de Maradona, y está en 2 derrotas en 2 partidos que son pura historia del fútbol, como la final del Mundial 66 y también la final que acaba con ese penalti de Panenka con victoria de Checoslovaquia. Sí, y dicen que de todas esas dicen, está aceptado, digamos, que la mejor Alemania, en este caso la República Federal Alemana, ¿no? La Alemania Occidental, pero ya se considera Alemania en general, ¿no? Porque la democrática era muy débil. Entonces dicen que la de la Eurocopa 72 probablemente sea la mejor, ¿eh? Ahí estaba ya Beckenbauer, por primera vez, Bruno aceptado como líbero, con Schwarzenbeck por delante, y arriba Müller, Genes, Netzer en todo el centro del campo. Dicen que esa es la mejor, ¿no? Que sí es cierto que llama más la atención fundamentalmente la que le ganó el 74, le puede ganar a Países Bajos con la naranja mecánica, ¿no? Que tiene pues mucho fútbol y también mucha prensa, ¿no? Es una evidencia. Y luego él, después de incluso de la Eurocopa del 76, iba a jugar, ya emigrado a Estados Unidos, iba a jugar, quería jugar el Mundial, ¿no? El Mundial del 78, pero no se lo permitió el Cosmos. Así que él estuvo en todas estas grandes Alemanias. Y la crítica en general se queda con la del 70 y con la del 72, que es curioso, porque al final las Eurocopas ahora sí están muy, muy, bueno, al nivel de, como hoy, por ejemplo, ves una Supercopa y es un torneo de máximo nivel, pero hubo otra época en la que la Eurocopa quizá era más una preparación, una suerte de preparación para el Mundial, ¿no? Que era la competencia con más solera, digamos, ¿no? Así que no sé, toda una grandísima República Federal de Alemania, que prácticamente nadie podía hacerle frente, ¿no? En los 70 y ya en los 80. Estamos hablando, luego hay gustos para todo tipo de opiniones. Estamos hablando de uno de los mejores de la historia, cada uno lo puede poner en el escalón que él decida, pero sí que es muy evidente que estamos hablando de alguien muy especial dentro del campo por los cambios de posición, por el liderazgo, y luego es interesante en esa rivalidad con Johan Cruyff, Miguel, que era una rivalidad muy potente, porque eran 2 personalidades muy bestias, los 2 mejores jugadores seguramente de una misma época, ya con el Pelé ya más venido a menos, si se quiere, más allá de 1970, los 2 grandes jugadores de aquel momento podían ser Beckenbauer y Johan Cruyff. Pero a pesar de ser uno holandés y otro alemán, con toda la rivalidad que ha habido siempre, además con esa final del Mundial por medio y demás, había un respeto mutuo, casi te diría que incluso una admiración mutua que era súper llamativa también en aquella época. Sí, de todas formas, yo creo que a nivel de tendencia histórica los grandes jugadores se suelen admirar mutuamente. Y yo creo que aún hay una otra rivalidad un poco más tensa y a lo mejor también va a ir a más con la sociedad, las redes sociales y tal, y por eso lo hemos notado mucho más en estos años con la rivalidad Cristiano-Messi, pero históricamente ese perfil de jugador sabe reconocer el valor del otro y sobre todo sabe reconocer lo que tienen en similitudes, digamos, y Johan Cruyff y Beckenbauer empezaron más o menos a jugar sobre las mismas fechas como jugadores profesionales, 64 y 65, y son de la misma generación, aunque digamos que Beckenbauer llegó antes a la cima, como dices bien, hace un Mundial de 66 teniendo solo 21 años, maravilloso, es parte clave de una generación y luego es el líder de otra generación de Alemania, como decía Javi, la del 72 en adelante,
que es la que empieza realmente a conquistar los títulos. De hecho, se decía que esa generación del 72 jugaba el fútbol del siglo XXI, eso en esos años, porque realmente jugaba muy bien al fútbol. Y entró casi en una especie de injusticia la idea de que el ganar el Mundial del 74 a Holanda, y Cruyff siempre dijo que ellos habían perdido la final, pero habían ganado el respeto del mundo, como si esa generación alemana fuera muy inferior a la holandesa. Y no creo ni por asomo que lo ha sido así. De hecho, la selección holandesa tiene ese mundial que es absolutamente espectacular, pero la generación alemana lo hace torneo tras torneo, que es mucho más complicado. Una cosa es llegar a la cima en una ocasión, otra cosa es mantenerse, y eso es lo que Beckenbauer hizo. Y a nivel de clubes, pues también está esa generación de 3 títulos del Ajax, seguidos de 3 títulos del Bayern, y justamente el partido clave para esa etapa de gloria del Bayern viene de una derrota contra el Ajax de Cruyff, después de ese partido de cuartos de final de la Copa Europa del 73, que Udo Lattek, que era ya el entrenador del Bayern, pues empieza a mover pequeños ajustes tácticos que van a permitir al equipo empezar a ganar más en Europa en los años siguientes, aunque, como dice bien nuestro amigo Vilariño, que también tiene un hilo absolutamente recomendable en Twitter estos días, ese Bayern no es un super Bayern, no es un dominador como es el Ajax, tiene mucha suerte en es todas un competidor las finales también, de Copa ¿no? de Europa. Exactamente, un poco como él, porque tiene mucha suerte en el mítico partido con el Atlético de Madrid, con el trayazo de Schwarzenbeck en los instantes finales que Reina no puede atrapar, luego el mítico partido también con el Leeds, muy polémico, con el Saint-Étienne también, y al final eso define un poco lo que era esa Alemania, que ganaba por inercia, y el hecho de tanto la Alemania como el Bayern tener a un jugador que te daba esa sensación de que solo por estar allí ya iba ganando 1-0, pues ayuda a crecer esa leyenda. Y es lo que va a traspasar de nuevo Beckenbauer ya como entrenador a Alemania, si podemos hablar también de esa su faceta, porque Beckenbauer es un entrenador que no es un entrenador táctico, no es un hombre revolucionario, tampoco no es un gran gestor de vestuario, pero es un hombre que por su carisma y su forma de entender el fútbol de la forma más sencilla, de potenciar lo mejor que tienen los jugadores, devuelve a Alemania, que había entrado en una especie de mini crisis, esa autoconfianza en sí misma y la que le permite volver a vivir años muy potentes en 2 finales consecutivas de mundiales, finales de Eurocopas, semifinales de Eurocopas, y eso también es una herencia suya. Es que es eso, citaba antes momentos míticos de Beckenbauer, y me he dejado como entrenador la final que pierde también contra la Argentina de Maradona, que seguramente es el mejor mundial con una actuación individual imponente, la de Maradona en 86. Pues él era el seleccionador también alemán. Y más allá de técnico, es que luego se ha puesto en diferentes cargos de dirigencia, fue importantísimo en todo lo que fue el Mundial 2006, el Mundial regresando a Alemania, y además incluso como rajador, como periodista de los que pega pullitas y tal, era buen bávaro, pegaba unos viajes a veces que se quedaba a gusto el bueno de Franz Beckenbauer. En el marketing también, sí. En el marketing deportivo, por ejemplo, sí. La relación que hace con Adidas desde muy pronto, cuando Adidas estaba todavía, digamos que empezando como una marca importante, y de hecho hoy por hoy todavía hay un pieza de vestuario que lleva su nombre de Adidas, una chaqueta, porque realmente él abre las puertas de que Adidas sea el gran sponsor del Bayern y de la selección alemana, y esa aportación económica de la marca deportiva también ayuda al crecimiento del Bayern, y es todo de su mano. O sea, al final actúa casi como empresario también, a la vez que es jugador, capitán, luego presidente de entrenadores, que lo ha sido todo en el fútbol. Y para hacerlo todo en el fútbol y hacerlo muy bien en todo es porque tienes un don y eres realmente especial. En 2024 nos ha dejado Franz Beckenbauer, en 2024 se va a jugar la Eurocopa. Ciérralo tú, Javi, perdona. No, solamente decía que las similitudes con Cruyff cada vez son más en realidad. Cuando empiezas a hablar de él, todo el tema económico y todo, parece que son almas gemelas, ¿eh? Sí. Decía eso, que 2024 nos ha dejado Franz Beckenbauer a los 78 años. En 2024 se juega la Eurocopa en Alemania. Estoy seguro que la UEFA va a aprovechar para hacer, de alguna manera tiene que hacerlo, un gran homenaje. Es puro capital del deporte rey, del fútbol europeo, y la UEFA representa el fútbol europeo, así que tiene una ocasión inmejorable en esta Eurocopa para hacer algo bonito. Yo estoy
casi convencido que ceremonia inaugural, ceremonia previa a la final, en algún momento va a haber algún acto muy bonito para recordar al gran Franz Beckenbauer. Javi, ha sido un placer como siempre tenerte aquí en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima, que será pronto aquí en las ondas, en el podcast de Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno, un abrazo, Miguel. Lo mismo, Miguel, te leemos en breve con tu nuevo libro y te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol. Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos. Cerramos el episodio especial de Play Fútbol sobre Franz Beckenbauer citando el mismo artículo que os recomendaba antes, artículo en El País de Philip Lahm. Escribe Philip Lahm sobre Beckenbauer. Ya os decía antes que habla de su carisma, habla también de sus virtudes futbolísticas, pero me ha gustado especialmente cómo termina el artículo. Y voy a leer los 2 últimos párrafos porque creo que es una bonita manera de despedir a Beckenbauer, admirando todo lo que hizo a nivel futbolístico, pero no solo en lo futbolístico, que nos tiene que servir de alguna manera de aprendizaje su paso por este mundo. Voy a leer textualmente los últimos 2 párrafos. Dice Lahm: este verano se celebrará otro torneo en Alemania. Los tiempos han cambiado, el mundo está plagado de muchas crisis. Tenemos que adaptarnos, reforzar nuestra comunidad y aprender a apreciar de nuevo Europa y sus logros. Para ello, necesitamos un nuevo impulso. Europa puede hacerlo, y el fútbol, como bien cultural, forma parte de su sociedad civil. Los numerosos y afectuosos obituarios que Beckenbauer ha recibido ahora de todos los países así lo demuestran. La Eurocopa 2024 debe reforzar nuestra cohesión y la idea europea. Para lograrlo, el deporte necesita personalidades auténticas que irradien satisfacción, orgullo y optimismo. Franz Beckenbauer siempre hizo eso. Ese es su legado. Pues creo que no se puede cerrar mejor su artículo y lo aprovechamos también en este cierre del episodio sobre Beckenbauer en Play Fútbol. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.